Capítulo 6. La redención de una pelirroja. Solo hay dos tipos de hombres en el mundo: los justos que se creen malos y los malos que se creen justos. Pascual. Rei pudo haber tenido los genes de Yui, pero ella todavía era su propia persona al final del día, comentó Ritsuko con nostalgia, sin intentar enmascarar su orgullo por lo más cercano que tenía un hijo propio, incluso más que Shinji. Una chica amable y dulce que solo quería amigos y atención a pesar de la forma horrible en que Gendo tratar de criarla. Creo que si hay algo que Shinji y Rei me han enseñado, al menos en el poco tiempo que pasó con ellos, es que tus acciones te definen mucho, mucho más que cualquier otra cosa. Más que las cosas que dices, la forma en que naciste, o lo que posees. Ella suspiró, genuinamente dolorosa por haber visto obligada a encarcelar a su ex amante si incluso sabía que él no había hecho nada más que abusar de ella durante su relación. En cierto modo, podría decirse que él era para ella lo que Asuka había sido para Shinji. Gendo dijo mucho sobre cómo iba a hacer que el mundo volviera a ser grandioso, pero siempre mentía. Y ahí es donde realmente creo que brillan las personas como Shinji. Dejan que sus acciones hablen por sí mismas y no necesitan decir nada. Hablar es barato. Ritsuko hizo una pausa por un momento para reflexionar sobre sus palabras exactas, cuando Maya dejó de comer ocasionalmente para encontrarse con su mirada, mostrando a través de este simple gesto que sus visiones eran similares. Él fue para mí lo que Morpheus fue para Neo. Y por eso, creo que nunca podré pagarle por completo. La celda en la que terminaron colocando a Gendo estaba bien limpia y ordenada. Una cama extremadamente cómoda con muebles de roble estaba cuidadosamente colocada en una esquina, completa con almohadas increíblemente mullidas y un edredón. Los libros en el estante sobre la cama incluso estaban perfectamente ordenados en orden alfabético según su género, que consistía en una mezcla uniforme de manga, autoayuda, libro de texto científico y literatura clásica. Una colección muy saludable que seguramente permanecerá ocupada a un prisionero durante mucho tiempo. La celda incluso contenía un retiro de oro pulido chirriante en una habitación separada casi tan grande como la celda principal, una ducha, un armario lleno de productos sanitarios y un espejo brillante. Parecía sacado de la mansión de un millonario, no de una prisión. Le recordó que estaba a merced del imperio que una vez gobernó y que solo le estaban dando estas cosas bonitas por su genuina lástima por su estado de mente. Él nunca habría permitido a sus enemigos estos lujos una vez que los tuvo encarcelados. Diablos, simplemente los torturaría lentamente hasta la muerte una vez que los capturara para su propia diversión. Le hizo vomitar aún más. Preferiría que Ritsuko simplemente lo arrojara a un vertedero y lo enterrara. Sabía por el estado impecable de su celda, que recibiría 3 comidas completas al día y un observador atento que lo visitaría periódicamente para verificar su estado. La idea de que recibiría estas atenciones compasivas solo lo ponía enfermo del estómago. Este realmente era un destino peor que la muerte. La noticia de la forma horrible en que Asuka había maltratado a su compañero de cuarto y compañero piloto Shinji, lo que finalmente lo había llevado a huir de Tokio 3 sin dejar rastro, se extendió como un reguero de pólvora. Misato, en su furia afligida por el dolor, se aseguró de que todos en la ciudad y, por extensión, todo Japón y la mayor parte del mundo que pudiera cubrir supieran qué idiota enferma era realmente su heroína alemana pelirroja detrás de puertas cerradas lejos del público. Ojo. La mayor de cabello púrpura hizo múltiples apariciones en las noticias diarias, llorando mientras pronunciaba discursos salvajes en los que maldecía la agresión de Asuka. Fue una y otra vez a muchas estaciones de transmisión diferentes, difundiendo la noticia de los muchos crímenes de Asuka contra Shinji, Rei e incluso muchos otros miembros de NERV, cuando los consideraba por debajo de su estatus. Las historias se reproducían en bucle en la radio, impresas como titulares de todos los periódicos de grandes nombres y de pequeños nombres. Se tuvieron que cerrar plataformas de redes sociales enteras, debido a la enorme cantidad de comentarios de odio vitriólicos dirigidos únicamente a los usuarios, que expresaban unánimemente su disgusto compartido por Asuka Langley Soryu, una vez un gran modelo con fama a la par del gran Batman, un personaje ficticio escrito para ser rudo.
no sería un eufemismo decir que la campaña de Misato contra Asuka tomó al mundo por asalto. Y poco menos de 2 días después de que Gendo fuera destituido de su cargo como líder de NERV, Ikari no pudo soportarlo más e hizo que Asuka fuera expulsada de su casa por la fuerza después de las repetidas súplicas e intentos de Asuka de negar cualquier participación en alejar a Shinji. Asuka bien podría haber estado hablando con una estatua de piedra, porque Ikari simplemente se quedó mirando fijamente a Asuka, sin mirarla realmente y repitió palabra por palabra su orden de desalojo. «Te vas, o te echo». Ikari amenazó amenazadoramente con una ferocidad increíble, agarró un cuchillo de cocina y lo puso en el cuello de Asuka. El metal frío hizo que Asuka se convulsionara incontrolablemente. Y sabiendo que seguir negociando sería infructuoso, Asuka simplemente salió del departamento de su ex mejor amiga y bajó las escaleras de mala gana, todavía alisándose nerviosamente la parte de su cuello donde la cuchilla de Ikari lo tocó. Ikari pudo haber sido una pacifista muy tranquila y serena, pero cuando estaba enojada, era un demonio a temer. Algo extraño sucedió cuando Asuka trató de caminar por la ciudad. Donde quiera que iba, la gente alteraba el rumbo y trataba de alejarse de ella a menudo, sin ni siquiera mirar en su dirección. Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza, y los obligaron a apartar la mirada de ella y las puertas y ventanas se cerraron en el instante en que ella estuvo a la vista de ellos. Trató de regresar a NERV, solo para ser recibida por una oficial muy furiosa, Maya, apuntándola con un rifle directamente. Fue aquí donde Asuka finalmente entendió a través de su orgullosa cabeza dura, que las cosas realmente se habían ido al sur para ella. Ya no eres parte de NERV. Da un paso más y me veré obligado a dispararte. Maya advirtió sin rodeos mientras jugueteaba con el dedo del gatillo, que ya estaba en el gatillo del rifle, para demostrar que hablaba en serio sobre su amenaza. Maya. Déjame entrar, trató de pedir a Asuka solo para arrepentirse inmediatamente de todo cuando una bala se estrelló contra la acera junto a sus pies, fallándola por apenas unos centímetros. No disparo a objetivos humanos, pero después de todas las atrocidades que has cometido, ya no eres humana. Maya escupió desprecio en cada palabra. Vete ahora o te dispararé. Vete y nunca vuelvas. Mira. Lo siento. Asuka trató de decir, realmente no lo siento en absoluto. Deberías haberle dicho eso a Shinji cuando tuviste la oportunidad. Es inútil ahora. Maya gruñó enojada. Él hizo tantas cosas buenas por ti. Te salvó la vida tantas veces. Nos dejó por tu culpa, y en cuanto a ti, voy a decir esto solo una vez. Hay 2 formas de salir de aquí para ti, y uno de ellos está fuera de la puerta por la que entraste. Y en cuanto a la otra manera, Maya agitó el rifle en la cara de Asuka, lo que provocó que Asuka finalmente diera un paso atrás, cediendo al hecho de que incluso el evangelista más amable de la ciudad se había vuelto contra ella. Ve y si te vuelvo a ver, no dudaré en apretar el gatillo. No había piedad en los ojos fijos de Maya mientras retrocedía lentamente. El cañón de su rifle seguía apuntando a Asuka, cuando la pelirroja finalmente tomó el mensaje para salir del edificio con paso pesado. Delante de ella, un grupo de niños la vio y gritó, mientras se apresuraban a alejarse de ella. Algunos se disiparon en un callejón, y el resto corrió calle arriba. Uno de ellos se metió en un apartamento. Incluso tú no vas a hablar conmigo, Kaji. Asuka suplicante le preguntó por casualidad al encontrarse con el extravagante emisario de alto rango de NERV, que había sido su enamorado incluso antes de que se convirtiera en piloto. Ella trató de caminar más cerca de él para recibir un abrazo que pudiera sacarla de esta increíble soledad que pudría en su corazón, pero él, enojado, dio un paso atrás sin siquiera mirarla a los ojos. No. Él respondió claramente, su intención de darle la espalda fría inmediatamente clara. ¿Incluso tú me odias? Sí, respondió una vez más secamente. Por favor, solo háblame. Sabes que no fue mi culpa. Asuka prácticamente suplicaba mientras hablaba, recordando todas las veces que su madre la había ignorado, incluso cuando se había esforzado al máximo en su clase para obtener las mejores calificaciones. Golpeó dolorosamente cerca de casa, y estaba sucediendo de nuevo.
Kaji finalmente cedió y, con los dientes apretados, se dio la vuelta para que Asuka viera que tenía los ojos del demonio en ese momento. Ojos asesinos que estaban enfermos con el deseo de asesinarla en el acto justo en ese instante, apenas conteniéndose debido a su naturaleza altruista de no dañar a los demás a menos que fuera absolutamente necesario. Solo ándate. Rugió a un volumen que hizo que Asuka retrocediera mientras se agarraba las orejas increíblemente doloridas, para finalmente darse la vuelta y huir con lágrimas en los ojos, sin mirar atrás como lo hizo. Eso fue el colmo. Continuó llorando impotente como un niño pequeño que se raspó la rodilla con el asfalto mientras corría por la ciudad como un cachorro perdido. Sabiendo que si elegía lo contrario, solo sentiría más el dolor de ser rechazada, tomó el camino menos transitado mientras bajaba a toda velocidad por la pista forestal que conducía fuera de la ciudad incluso cuando las nubes oscuras se acumulaban en el cielo sobre ella. La había jodido de verdad. Había visto brevemente a un hombre leyendo un periódico con una foto de ella enseñando los dientes con los puños levantados con el titular leyendo: Asuka Langley Soryu. Heroína increíble o simplemente idiota abusiva que no vale el espacio que ocupa en la tierra. Había escuchado una transmisión de una tienda de televisión, advirtiendo a todos en Tokio 3 que se mantuvieran alejados de una alemana pelirroja ya que era extremadamente peligrosa y volátil y podría causar daño directo a cualquiera que interactúe con ella, particularmente a los niños pequeños. Sin importarle si la lluvia la empapaba, Asuka continuó huyendo hacia el bosque, mientras la lluvia caía a cántaros, y el cielo se estrellaba y retumbaba con la ira de los truenos. Se refugió en un montón de hojas en un árbol ahorcado, cuando estaba demasiado cansada para correr más, temblando y castañeteando los dientes hasta que la fatiga muscular causada por su enloquecida huida de lo que había sido su hogar durante la totalidad de su mandato como un piloto de Eva finalmente la puso a dormir. Soy un fracaso, murmuró débilmente mientras caía en un trance lleno de pesadilla en el que las imágenes de todos los que había dejado atrás la criticaban repetidamente, hasta que finalmente despertó sudando por todos lados, a pesar del frío que había sentido al caer dormido. Siguió adelante, sin mirar ni una sola vez hacia la ciudad, que ahora despreciaba abiertamente incluso la mera mención de ella. Se detenía solo cuando llegaba a un río, lago u otro cuerpo de agua para tomar un trago de líquido que estaba pútrido al gusto y que muy bien podría estar enfermo. Pero su sed siempre la superó cada vez, y cuando llegó al último río que la dividía a ella y una aldea cercana en el tercer día de viaje, estaba pálida y sudorosa por todas partes con la necesidad de vomitar cada vez más fuerte con cada día. Paso. Sin bromas ni juegos de palabras, esta vez por una vez en su vida, se estaba muriendo mientras tosía y se atragantaba como la preadolescente enferma y desesperada que era. Juró que podía ver el ceño fruncido de desaprobación de su madre mientras se las arreglaba para, a pesar del dolor, acercarse más a las luces del pueblo, que parecían alejarse cada vez más a medida que avanzaba paso tras paso. Al menos pronto descubriría si había una vida después de la muerte en la que pudiera volver a ver a su madre. Aunque si lo hubiera, incluso su propia madre probablemente terminaría odiándola y negándose a hablar con ella con lo fuerte y directo que había sido el rechazo de Kaji hacia ella. No sabía, te hice sufrir tanto. No sabía, estaba siendo tan cruel. Por favor, perdóname, Shinji. Por favor, encuéntralo en tu corazón, compadécete de mí. Susurró, ahora realmente arrepentida por lo que había hecho desde el día que llegó a Tokio 3. Recordaba vívidamente la primera patada que le dio a Toji por simplemente sentirse ligeramente atraído por ella y tratar de recuperar su sombrero. Recordó cómo después de que Rei la salvó de ese horrible ángel que la hizo vomitar simplemente de pensarlo, simplemente le había arrojado el sacrificio de Rei a la cara. Cómo trataba de abofetear a Rei cada vez que estaban solos a pesar de los intentos de Rei de consolarla y mostrarle las alegrías de la vida más allá de pilotar, y que una manada de abominaciones alienígenas te violara la mente tratando de comerte vivo. Esto nunca cambió, incluso después de que Rei la salvó. Con razón Shinji fue a salvar a Rei en lugar de verla esa vez. Ella habría hecho exactamente lo mismo en su lugar y, sin embargo, tuvo el descaro de estar enojada con él. Se miró a sí misma en un charco de agua.
La orgullosa y bonita niña pelirroja se preguntaba si alguna vez se habría considerado lo suficientemente bonita como para ganar un concurso de belleza cualquier día de la semana, y ahora incluso ella sentía repulsión. Incluso ella sintió un ligero escalofrío en la espalda, cuando retrocedió un poco ante su propia expresión feroz y ardiente, agarrándose la cara como si esperara que un puño o un pie la golpeara y la aplastara en cualquier momento. Sus movimientos reflejaban perfectamente los de Shinji durante la única vez que se frunció el ceño, para besarlo después de que acababa de pasar por una batalla extenuante e impía contra dos ángeles a la vez, y recibió una serie de golpes de ella en el mismo día. Ella lo había llamado un cobarde estúpido como la guinda del helado y, sin embargo, se sentía con derecho a que él le devolviera ese beso increíblemente repentino, a pesar de su nariz rota y su mandíbula magullada. Al recordarlo ahora con la humillación que había sufrido un mundo frío cuyas opiniones sobre ella como una heroína respetada se habían vuelto locas, ahora sentía que si la enviaran atrás en el tiempo a ese mismo día, habría golpeado a su yo más joven con todas sus fuerzas. Incluso ella ya no podía defender sus acciones ese día como algo más que completamente insípido. Un puñetazo era la señal más fuerte de odio y, sin embargo, esperaba de Shinji una declaración de amor. Se alegró de que él se hubiera escapado ese día en lugar de continuar con el beso. Nunca se lo habría perdonado si él realmente la besara. Y de repente, la terrible verdad cayó en la cuenta de ella. La terrible y brutal honestidad de la situación que había sido su vida. Ella entendió completamente todo. La razón por la que todos trataron de mantener sus conversaciones con ella al mínimo, incluso antes de la campaña de difamación de Misato en su contra. Porque todos, Shinji, Misato, Toji, Rei e incluso Kaji, su enamorado, nunca podían mirarla a los ojos, sin importar cuán agradable estuviera de humor. No era solo miedo de ella. Era una especie de desesperanza que no podían disimular, por mucho que lo intentaran. La desesperanza de que nunca en la eternidad de jamás podrían hacer que ella cambiara sus formas de espíritu mezquino, que ahora poéticamente volvían a morderle en el trasero con fuerza. La comprensión de que cualquier cosa que le dijeran que no implicara colmarla de elogios aún más inmerecidos, para inflar aún más su ego ya enorme, le entraría por un oído y le saldría por el otro. Su padre no era un monstruo. Soy el monstruo sollozó, el agua en sus ojos ya se activaba. Su madre no era una vagabunda indiferente, que nunca le dio los elogios o la atención que tanto merecía. Merezco lo que he conseguido. Merezco esto. Ella lloró en silencio. Te he fallado, madre, y lo siento. Y los angelinos no fueron la mayor amenaza que retrasó el regreso del mundo a su antigua gloria. El principal obstáculo intoxicando los océanos de la tierra, destruyendo cultivos y causando estragos por doquier. Soy la razón por la que todo está tan mal, confesó con pesar, mirando con tristeza su reflejo en el charco, y el mundo estaría mejor sin mí. De repente, cualquier sentimiento negativo que tenía hacia Shinji, dejándola en un momento tan crítico, cuando necesitaba tanto un hombro para llorar, fue reemplazado por un sincero respeto. Su visión de él como un idiota malcriado, que no valía el espacio y los recursos que ocupaba, se transformó en verlo como nada menos que un poderoso superhéroe digno de su total admiración. Un poderoso titán a la par de las leyendas y mitos de los libros antiguos. Era más fuerte y más rico tanto en gusto como en valor para el mundo, que Aquiles y su oro. Capaz de mayores hazañas sobrehumanas que Hércules con sus dones. Con mejor control de sí mismo, de sus seres queridos y de sus enemigos, que el asombroso Spider-Man. Y, con mucho, el mejor luchador tanto en el combate cuerpo a cuerpo como dentro de un Evangelión, superando con creces a Batman con los puños. Ángel Shinji Ikari, hijo del demonio Gendo Ikari, era nada menos que un santo. Lo más cercano a un santo completo e inocente que la raza imperfecta y orgullosa del hombre podría ofrecer. Nunca burlarse de las faltas de los demás, siendo completamente consciente de las suyas propias, y siempre haciendo lo que podía para hacer lo mejor que podía a pesar de que los demás nunca le devolvían su amabilidad. Quería salvar un mundo que con gusto lo vendería por 2 paquetes de ramen rancio y una cerveza. ¿Qué podría ser más desinteresado que eso? Asuka ahora entendía completamente por qué Shinji se escapó. Ella no lo odiaba por eso en lo más mínimo.
Más bien, estaba impresionada por su audacia de reunir el coraje para hacer lo que sus atormentadores, disfrazados de seres queridos, casi le desaconsejaban. Se necesitaba una persona fuerte para permanecer en una guarida tóxica de abuso. Se necesitaba una persona más fuerte para echarse atrás. Podría haber intentado hablar con ella primero. Probablemente a ella no le hubiera importado nada de lo que él dijera, y lo más probable es que lo acusara de ser egoísta y cobarde una vez más. Sin mencionar que podría venderlo a su padre, ya que estaba emocionada por cualquier tipo de promoción o atención que pudiera obtener a pesar de saber lo equivocado que estaba Nerf en todos los niveles. Podría haber luchado contra ella y perder la inocencia infantil que era su única cualidad entrañable que impedía que quienes lo rodeaban simplemente lo mataran en el acto, y rebajarse a su nivel para volverse tan mala como ella solo para poder poner una excusa más para golpearlo aún más fuerte. Shinji no era así. Él había demostrado valentía en su decisión de dejarla atrás sin ningún tipo de castigo por sus acciones y nada más que la promesa de que siempre recordaría con cariño el tiempo que pasaron juntos donde quiera que se encontrara. Había mostrado moderación. Autodisciplina, se comportó como un dechado de paciencia, trabajó como en la supresión de sus emociones negativas. Él la había perdonado por sus fallas, porque la amaba. Y él solo se fue para evitarle el miedo de que algún día no pudiera contener su ira reprimida y morderla. Se hizo cada vez más claro para una Asuka, que ahora ya no lloraba mientras se ponía de pie y continuaba caminando hacia el pueblo cercano, que no había lugar para Asuka Langley Soryu en este nuevo y próspero mundo que Shinji había creado al retirarse por sí mismo. El avance de la humanidad. El impacto positivo que tuvo al dejar de existir ya comenzaba a manifestarse en forma de increíbles milagros. Gendo finalmente había sido derribado de su posición para servir su merecido después de todas las atrocidades que había cometido a sangre fría, y aunque los resultados de la elección de Nerf aún no se habían anunciado, todos hablaban como si supieran de antemano que Ritsuko y solo Ritsuko podría ser elegido para reemplazarlo. En las palabras de una conversación entre Maya y Aoba, que ella escuchó desde el balcón de Kari antes de que la echaran. Ella era la única. Es una vida maravillosa, era una forma maravillosamente optimista de matar una hora, pero lo había entendido completamente mal. A veces, por mucho que intentaras estar ahí para todos los que amabas pero no te correspondían, no era realmente una vida maravillosa. A veces, sin culpa propia, simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y lo mejor que podía hacer era moverse para estar en el lugar correcto. Eso era simple sentido común. Y a veces nunca sabías el valor del momento hasta que se convertía en un recuerdo. Asuka sabía esto por experiencia de lo mucho que extrañaba a su madre a pesar del poco tiempo que habían compartido momentos sinceros juntas. Lástima que no lo aplicó al tiempo que tuvo con Shinji. Pero si Shinji era lo suficientemente desinteresado y valiente como para hacer lo que hizo tanto por su bien como por el de aquellos a quienes amaba a pesar de que lo maltrataban, Asuka podría al menos intentar hacerlo la mitad de bien. No podía recuperar a su Shinji ahora, pero podía seguir su ejemplo como él sin duda esperaba que hiciera algún día. No podía cambiar las cosas horribles que le hizo para ahuyentarlo, pero podía cambiar para que sus errores no se repitieran nunca más. Ella podía elegir aquí mismo, ahora mismo, renacer como la tradición japonesa que no había hecho más que insultar, insistía en que podía. Para echar un buen vistazo a sí misma en serio y empezar de nuevo. Porque en sus propias palabras obstinadas, nada había terminado mientras ella respiraba. Asuka Langley Soryu de Tokio 3 ya no tenía un lugar en el mundo nuevo y cambiante que Ritsuko buscaba crear con la ayuda de la asombrosa clarividencia que Shinji le había otorgado, pero no tenía que quedarse como Asuka Langley Soryu de Tokio 3. Con esta esperanza en mente, Asuka caminó resueltamente hacia la única tienda en el pueblo que aún estaba abierta a pesar de lo tarde que era. Una casa de empeño destartalada cuya puerta estaba abierta pero cuyo dueño no estaba a la vista. Probablemente fuera a tomar una copa, a juzgar por las botellas de licor esparcidas detrás del mostrador. Así que Misato no fue la única borracha deprimida agraviada por Gendo y Nerf. Pobre Misato. Tomó todos los pocos artículos en la tienda casi vacía.
Un atuendo tradicional de doncella del santuario, que consiste en una simple falda roja y una túnica blanca que aún se encuentra en buenas condiciones y se completa con sandalias. Un par de tijeras desgastadas pero aún utilizables. Un bote de tinte negro permanente, de esos que no desaparecen ni siquiera con lluvia intensa. Y por último, pero no menos importante, una caja de fósforos simples. Leyó las etiquetas de precio de cada artículo colocado toscamente antes de meter la mano en su bolsillo y colocar su único billete de 100 yenes en el mostrador aún desatendido. Era mucho más de lo que costaban los bienes, incluso cuando se sumaban, pero cualquier alma desafortunada que manejara este antro en apuros, podría quedarse con el resto como propina. Claramente lo necesitaban más que ella. Se fue tan silenciosamente como llegó, echando un último vistazo a los edificios sucios y en mal estado de este pueblo que contrastaba con la opulencia elegante de los rascacielos de Tokio 3. Esperaba que los planes de Ritsuko para la salvación de los inocentes, que Gendo había aterrorizado con su régimen tóxico, llegaran pronto a este lugar. En el bosque cercano, Asuka rápidamente cambió su ropa vieja por una nueva, y se cortó el cabello hasta que cayó en una cascada recta por su espalda como una capa sin colas que sobresalgan y sin flequillo que obstruyera su visión. Una metáfora de que de ahora en adelante, ella no sería cegada por su propio orgullo y egoísmo a lo que realmente importaba en la vida. Luego, echó todo el contenido del tinte oscuro en su cabello, teniendo especial cuidado de no dejar ninguna mancha roja. Si realmente iba a hacer un cambio ahora para mejor, cada aspecto de ella necesitaba cambiar hasta el último detalle para que aquellos que miraban a la nueva ella realmente creyeran en sus buenas intenciones. El mundo, por lo que vio en Tokio 3 al menos, se había enojado tanto con sus errores pasados que habían encargado lo que equivalía a una casa de brujas para cualquiera con el mismo cabello rojo que ella. Durante mucho tiempo, al menos en Japón, sería un momento sombrío para ser pelirrojo. Se les daría una representación más sardónica en los medios, se les pagaría menos y les resultaría más difícil encontrar el amor y la tolerancia en la sociedad que mejora gradualmente. Todos los pelirrojos supieron de inmediato a quien agradecer este racismo fanático. Y Asuka tenía un presentimiento que no podía explicar, pero aún estaba completamente segura de que ya la estaban persiguiendo. Y aunque su deseo de cambiar era puro y genuino, todavía no quería morir. No todavía, de todos modos. Con su atuendo cambiado y su cabello recoloreado, Asuka encendió un fuego con los fósforos y arrojó su ropa vieja a las llamas rugientes. Observó, completamente hipnotizada, cómo los incendios quemaban su elegante vestido amarillo y sus costosos zapatos Merihane azules. Era más como ver cómo su antiguo yo era incinerado, para renacer de nuevo en una pizarra limpia. Como la leyenda del ave fénix del folclore japonés. Algo irónico considerando que ahora vestía un traje de sacerdotisa sintoísta, que todavía se sentía como una completa extraña por dentro. Esperó hasta que las llamas se extinguieron dejando nada más que cenizas antes de irse, adentrándose más en el bosque sin saber a dónde iba o qué haría cuando llegara allí. Era simplemente una oveja descarriada, atravesando el misterio de la vida. A partir de ese momento, ya no sería conocida como Asuka Langley Soryu. ¿Quién era exactamente ella en este momento? Incluso ella ya no estaba segura. Así que siguió vagando sin rumbo fijo, las hojas crujían bajo sus pies calzados con sandalias a medida que avanzaba. No había ido muy lejos cuando encontró un lago en un gran claro del bosque. Quizás mucho más notable fue el edificio en llamas que parecía haber sido una cabaña en la cima de una colina al otro lado. Algo dentro de ella la animó a pesar de todos sus mejores sentidos, para correr en dirección a la estructura en llamas, donde encontró a un hombre pelirrojo, temblando tratando desesperadamente de sofocar a su histérica esposa rubia, al borde de las lágrimas. «Tenemos que irnos, querida. Ya no es seguro aquí», le dijo suplicante a la mujer que sollozaba locamente mientras intentaba tirar de su brazo. «Tengo que volver. Nuestra hija está allí y tienes el descaro de sugerir que la dejemos morir», ella gritó mientras trataba de tirar contra su agarre que apenas podía mantenerla en su lugar. «Ya hemos sido tan malos padres, dejándola sufrir sola durante tanto tiempo, y ahora quieres que la dejemos de nuevo. Eres tan cruel». Por una vez, supo cuándo era el momento de mantener la boca cerrada.
Había escuchado suficiente y, considerando la larga lista de fechorías de las que era culpable después de una infancia en la que fue testigo de primera mano del abandono en su forma más pura, sabía que solo podía elegir una opción que no dejaría su conciencia destrozada por el resto de su vida. Su existencia mortal. Se apresuró a entrar en la cabaña de madera en llamas, mientras el hombre y la mujer recobraban el juicio justo a tiempo para rogarle que no se fuera. Corrió a través de una columna de llamas que bloqueaba su entrada y subió corriendo la escalera casi incendiada, siguiendo un llanto débil y agudo que podía escuchar. Discernir incluso a través de las llamas. Se las arregló para sacudirse el fuego de su ropa justo cuando llegaba al tercer piso, afortunada de que los trajes de sacerdotisa sintoísta fueran ignífugos como parte de su diseño. Tenía una leve marca en la cara y el brazo derecho, pero no era nada grave. Había sufrido mucho peor al luchar contra los ángeles. Casi había dejado de importarle el calor cuando encontró la habitación más alejada en el último piso y abrió la puerta para encontrar a la mencionada hija de la pareja indefensa y afligida afuera. Su cabello era del mismo verde frondoso que sus padres y vestía un camisón blanco. Estaba mirando al suelo desesperada, probablemente tratando de hacer las paces en lo que supuso que serían sus últimos momentos cuando una pesada pila de vigas de madera le inmovilizó las piernas, el torso y el brazo derecho con el izquierdo en una posición en la que posiblemente no podría intentarlo. Para liberar a su portador, inténtelo como pueda. Está bien. Está bien, la chica de cabello oscuro, que no estaba segura de cómo llamarse a sí misma, dijo con dulzura mientras corría y con una fuerza que no sabía que tenía, sacó los rayos de su objetivo de rescate rápidamente, mostrando más destreza marcial en esos pocos segundos que en años de golpear a su compañera de cuarto en la nariz lo suficientemente fuerte como para hacerle sangrar. No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. No fue hasta que se liberó la última de sus extremidades y comenzó a aceptar en silencio la oferta de su desconocido salvador de ser izada a una posición en la que al menos pudiera estar de pie a pesar del daño sufrido, que tomó una mira a la joven que se había arriesgado tan desinteresadamente para salvar la suya. Su atuendo era un poco extraño, pero su largo cabello negro azabache, que estaba desatado y dejado caer libremente por su espalda, significaba que no había duda en su mente de que hoy era el día en que su sueño finalmente se hizo realidad. Hoy fue el día en que su fiel compañera solo, ella pudo ver lo bueno que había en su interior, volvió a ella para que todo volviera a estar bien. El simple hecho de ver su rostro hizo que sus últimos momentos en la vida fueran soportables. Has regresado, Omura. Finalmente estás de regreso. La chica de cabello verde remarcó alegremente mientras la ayudaban a ponerse de pie de modo que logró pararse en una postura ligeramente tambaleante, apoyándose en los hombros de la pelinegro. Sabiendo que si respondía desconsideradamente, los pondría en peligro a ambos aún más, la sacerdotisa de cabello oscuro simplemente gruñó en respuesta, mientras le pedía a la chica que tenía la intención de rescatar que simplemente la siguiera un poco fuera de la cabina donde podría descansar. Piernas tanto como quisiera una vez que ambos estuvieran fuera de peligro. El optimista pero enfermizo aristócrata de pelo largo simplemente asintió en respuesta mientras lograban llegar un poco a una ventana antes de que las llamas consumieran las escaleras y el nivel de humo en la habitación se volviera tan grave que ambos comenzaron a jadear incontrolablemente. «Tenemos que saltar», exclamó la sacerdotisa sintoísta. «Es la única manera. Te bajaré tanto como pueda para que no tengas que caer tan bajo y luego iré yo mismo». «No podemos. Nosotros, simplemente no podemos», tartamudeó su seguidor, temblando sobre sus ya temblorosas piernas con tanta fuerza, que su rescatador tuvo que sujetarla con más fuerza para mantenerla erguida. «Está demasiado alto. No hay forma de que lo logremos. Tenemos que hacer esto. Por favor. Tienes que confiar en mí. Solo quiero salvarte. No me importa lo que me pase». El antiguo matón abusivo rogó suplicante con total sinceridad, después de lo cual la reticencia de la otra chica finalmente se enfrió, y de buena gana dejó que la sacerdotisa llevara a cabo su plan previsto con ella después de pronunciar un breve «Está bien, Omura. Confío en ti».
Con la ayuda de su amiga, la distancia que le quedaba por caer aún era bastante grande, pero descendió sobre la pila de hojas convenientemente colocadas en el lugar en el que aterrizó sin sufrir más lesiones. Echando un breve vistazo afuera para ver a la chica de cabello verde en camisón saludando agradecidamente, la sacerdotisa generalmente severa y rara vez sonriente, se permitió una breve sonrisa de satisfacción antes de bajarse de la ventana tanto como pudo con sus manos aún agarrando la repisa y sus piernas colgando un poco por encima de una ventana en llamas en el piso debajo de ella, antes de soltar su agarre justo cuando una pared de muerte ardiente envolvió el lugar donde estaba parada. Cayó un poco más torpemente de lo que le hubiera gustado, se torció la pierna derecha muy levemente cuando golpeó el suelo con fuerza, pero sentir cada parte del dolor valió la pena el sacrificio que había hecho, al ver al hombre y la mujer sonriendo cálidamente mientras abrazaban sus brazos. Hija y uno por uno, agradecieron calurosamente a su Salvador por su brillante heroísmo en su hora de necesidad. Era como su infancia otra vez, solo que esta vez había una figura responsable que se preocupaba lo suficiente como para ayudar. Fue como cuando Rei la salvó de ser devorada viva por uno de los ángeles cuyas horribles visiones la obligaron a soportar y la habrían vuelto loca sin la intervención de Rei. Solo que esta vez, la persona rescatada gracias al increíble desinterés por parte de su Salvador, estaba realmente agradecida por tales lealtades. Asuka Langley Soryu nunca se habría metido en esa trampa mortal abrasadora, para apostar su preciosa vida por la de un extraño sin ninguna relevancia para ella y sin garantía de que pudiera salvar a dicho extraño. Pero cuando el hombre y la mujer la miraron con pura admiración en sus ojos y le preguntaron su nombre, se recordó a sí misma que ya no era Asuka Langley Soryu. Si el nuevo mundo no podía tener a Shinji Rei, ¿cuál era el punto de que Asuka se quedara más tiempo? Los dos compañeros que componían las mejores partes de ella se habían ido y también sus dos únicas razones para vivir. Habían visto todo lo que podían ofrecer sus vidas anteriores de servidumbre a las billeteras de empresarios corruptos y sádicos dementes, y era hora de comenzar de nuevo en serio. ¿Dónde iban Shinji Rei ahora? Asuka no podía seguirlos. Pero al menos podría ir a algún lugar donde ella también pudiera tener la esperanza de algún día redimir los errores, y se aseguraría de no repetirlos nunca. Para demostrar que Rei era un genio cuando dijo que existía una vida hermosa, fuera del monstruoso horror conocido como Evangelion, incluso si Rei nunca se enteró de lo que le sucedió a continuación. ¿Mi nombre?, le preguntó a la familia extasiada, que aún la miraba con admiración con sonrisas tan brillantes como el sol. ¿Quieres saber mi nombre? Sí. Has sido tan amable con nosotros salvando la vida de nuestra hija, cuando fuimos demasiado cobardes para hacer algo por nosotros mismos, lo menos que podemos hacer es obtener tu nombre, querida. La mujer rubia del vestido verde pidió con delicadeza, colocando una mano sobre su hombro en un gesto maternal, que la hizo sentir increíblemente cálida y confusa por dentro. Ah, está bien. Ella finalmente estuvo de acuerdo mientras devolvía la gratitud de la mujer con una suave sonrisa. Mi nombre, dijo, echando una última mirada a las ruinas humeantes de la cabaña incendiada y a la elegante joven doncella que todavía la adulaba con fervor. Es Rei. Rei Ino. Primera y única hija del señor y la señora Ino de Tokio. Nunca había sido la artista más creativa o imaginativa y no había podido pensar en otro nombre de niña que sonara apropiado en los pocos segundos que sabía que tenía que responder para evitar defraudar a sus admiradores. Pero por mucho que intentara antes negarlo, siempre pensó que el primer nombre de Rei era bastante dulce y pegadizo, incluso si era demasiado simple para sus propios gustos. Significaba alma. Qué apropiado considerando la verdadera naturaleza detrás de las extrañas circunstancias de vida de su portador. Ino, el kanji japonés para fuego. Uno de los pocos fragmentos de japonés que había logrado aprender a pesar de su fuerte aversión por todo lo japonés. Toji, otro compañero piloto de ella y el primer admirador que comenzó a fanboy por su llegada a Japón, la llamó caliente como el fuego solo, para recibir una fuerte patada en la cara. Su atracción por su apariencia y personalidad nunca vaciló incluso mientras sangraba. La cara golpeó el suelo ya que una y otra vez trató de elogiar sus varios aspectos agradables nuevamente para recibir resultados dolorosos similares cada vez. Ella realmente tampoco le dio crédito por su maltrato hacia él.
Algo en esos momentos que pasó evitando por poco la muerte en el calor cantor de las llamas furiosas, los hizo sentir como destino. Era como si este evento improbable hubiera sido estampado en ella desde el día en que nació sin que ella tuviera nada que decir. Ella no creía en el destino, pero lo que sucedió allí se sintió como el destino. No había sentido miedo cuando cargó a través de la pared de un infierno abrasador que cualquier hombre cuerdo habría elegido sabiamente evitar como la peste. En realidad le había gustado estar en el edificio en llamas. El calor abrasador la sedujo. ¿Dónde están tus padres, Rei?, preguntó el hombre del costoso traje hecho a la medida, sacándola de su tren de pensamiento sentimental y caprichoso y devolviéndola a la realidad. Rei suspiró profundamente. Mi madre se quitó la vida después de que no pudo soportar más el abuso constante de mi padre sobre ella, explicó honestamente, sin ver la necesidad de mentir sobre esta parte particular de sí misma. Y luego mi padre me dejó después de que ya no vio ningún uso para mí. Inclinó la cabeza avergonzada esperando ser humillada por esta familia, como lo había sido cuando les contó a otros sobre su familia solo para que la llamaran insultos como estúpida huérfana que huele pasteles. Fue cuando levantó la vista para ver esos ojos tristes y comprensivos que emanaban nada más que completa compasión y comprensión que se dio cuenta de que eran diferentes. Esto realmente fue una reunión del destino. El destino misericordioso que consideró adecuado otorgarle incluso a ella otra oportunidad junto a Shinji Rei. Oh, lamentamos mucho escuchar eso. La niña cuya vida había salvado, comentó con simpatía acariciando su cabello cuando vio que estaba a punto de llorar. No parecía tan decepcionada como Rei pensó que estaría al enterarse de que ella no era la Omura mencionada después de todo, sino algo aliviada. No tengo a dónde ir. La triste sacerdotisa murmuró dolorosamente. Nadie que me extrañe. Ven con nosotros, querida, respondió rápidamente la madre de la niña sin dudarlo un momento. Sería un honor tenerte con nosotros. Hay mucho espacio para ti en nuestra mansión en nuestra ciudad, y nuestra hija Hitomi estaría extremadamente agradecida de tener una amiga tan encantadora como tú para hacerle compañía. Por un momento, Rei consideró negarse. No había forma de que esta oferta no fuera una especie de trampa. Las personas que parecían más bellas siempre tenían más que ocultar. Pero un último por favor de la chica de cabello verde, que acariciaba suavemente su rostro, finalmente la hizo ceder en su fachada de chica dura y respondió agradecida. Eso me haría muy feliz. Y por primera vez en mucho tiempo en su vida, mientras seguía a la familia, ahora era casi una parte de su BMW de alta gama, y se metió dentro de sí misma después de ayudar a Hitomi a entrar, estaba sonriendo. Sonriendo de verdad, sinceramente, sin falsedad ni pretensiones. Y mientras el auto se alejaba, reproduciendo hermosa música clásica a través de su estéreo, la ex piloto de Eva finalmente se dio cuenta de lo que Rei había estado tratando de decirle todo el tiempo sin éxito. Rei era un título. No es un nombre. Así como siempre habría un Link para salvar a Zelda cuando el glorioso reino de Hyrule se vio amenazado por el mal. Así como siempre habría un Morfeo para guiar a un Neo a su destino como aquel cuando hubo una falla en la matriz. Siempre un César para llevar el gran imperio de Roma a su hora de prominencia. Siempre un Napoleón para conquistar el corrupto y débil imperio debilitado por la gorda y holgazana nobleza de la burguesía. Siempre habría otra Rei. Una estrella pura y brillante de esperanza para traer esperanza a la humanidad cuando no la había. Para ayudar a un niño inocente e ignorado que un mundo sobrecargado e indiferente había dejado a su suerte, sin saber que el niño era la clave de su salvación. El primer Rei ayudó a Shinji a darse cuenta de que él era el árbitro todopoderoso de la tierra devastada por el ángel, cuyas elecciones determinaron si él era su salvación o su destrucción. La antigua Rei se había ido, pero la nueva recién comenzaba. Una mirada a la sonrisa brillante y enfermiza de su nueva amiga Hitomi Shizuki, le dijo a la nueva Rei que no había ni un solo hueso malo en el cuerpo de esta chica incomprendida. Al igual que Shinji, esta chica necesitaba su Rei de luz en su momento de oscuridad. New Rei había encontrado su propósito en la vida. Déjame cantar una canción para ti, Hitomi. Una canción siempre me hace sentir mejor cuando estoy deprimido. Rei ofreció a lo que Hitomi, ligeramente dormida, asintió profusamente. Shinji, Rei. Esta es para ustedes.
Susurró pensativamente en voz baja en la breve pausa de silencio en el tiempo que le tomó a la radio cambiar de canción. A la esperanza de que encontraran amor y aceptación donde quiera que terminaran. Y mientras sonaba una melodía de piano animada y alegre en la radio, la morena reino se aclaró la garganta y comenzó a cantar perfectamente al unísono al ritmo de la música, completamente sorprendida incluso a sí misma, con lo bien que estaba matando cada palabra a pesar de que nunca una vez cantando en su vida. Las mejores canciones realmente vinieron del corazón. Reí, como un ángel con intenciones amables y misericordiosas. Adelante, muchacho, y te convertirás en una leyenda. Con el tiempo, este azul del cielo se extenderá para llamar a la puerta de tu corazón. Me estás mirando, ¿cómo es todo lo que ves? Contenido y simplemente estamos sonriendo. Una vez más, el toque canelas te consume en el anhelo de encontrar ese abrazo, aunque no eres consciente. Ahora a lo que el destino sembrará, la tentación te implora que sepas. Algún día te darás cuenta, rezo para que te des cuenta. Estas alas en tu espalda no son un sueño. Por fin tendrás todo lo que necesitas para escapar a el mundo donde finalmente serás libre. Todo esto fue la tesis de un ángel desde el principio. Traído a la vida, por la ventana ahora está tomando vuelo. Patetismo abrasador si traicionas tu memoria. Sigue esta filosofía desviada divina, brillando más que estas estrellas que bañan la galaxia. Adelante, joven, y te convertirás en una leyenda. No me ganaste, Gendo. Se susurró con orgullo a sí misma, mientras el auto continuaba su camino alegre a través de una autopista llena de otros autos. Trataste de usarme a mí, a Rei y a Shinji para tus propios fines egoístas, pero escapamos. Vamos a salvar el mundo que intentaste destruir. Sus pensamientos volvieron por última vez al trágico recuerdo del pasado, del que finalmente estaba lista después de toda una vida de cavilaciones. Estabas equivocado, padre. La gente puede cambiar si lo intenta. No está en la naturaleza de nadie ser malvado y tú estabas equivocado. Estabas equivocado y Shinji tenía razón. Realmente hay una chispa de bondad en todos. Sin embargo, Reirino no sabía que esta chispa pronto se convertiría en un incendio en toda regla. Y la historia de Ritsuko sobre el bandido en el bosque incendiado de Birmania estaba a punto de manifestarse una vez más. Solo que esta vez, habría mucho más que un bosque quemado para atrapar a más de un bandido. Shinji realmente, a través de sus astutas decisiones, inició la cadena de eventos que incendiarían el bosque. Capítulo 7. Final inequívocamente feliz. Con las notas personales que Ritsuko vio piratear de la computadora de Gendo, sin que él pudiera hacer nada al respecto ahora que sus antiguos seguidores se habían vuelto en su contra, el resultado del juicio de Gendo no fue una verdadera sorpresa para nadie. Fue enviado directamente a la cárcel por múltiples cargos de abuso infantil, abuso doméstico y violencia y por liderar varios genocidios exitosos e intentos. El gobierno de Tokio había querido que lo arrestaran durante años, pero nunca pudo encontrar suficientes pruebas concluyentes, y con él teniendo tantos seguidores y tanta influencia, las cosas se complicaron. Otra anécdota de que la sabiduría de la multitud no era algo de lo que depender para hacer un buen juicio en la vida. El ex jefe de Nerf gritó que necesitaba volver a ver a su esposa, pero no perdió el amor de nadie en la sala del tribunal, que ignoró por completo su rabieta. No quería volver a ver a su esposa, quería recordarle a Yui que siempre tenía el control de ella sin importar sus intentos de escapar y destruir el resto del mundo, para demostrar su poder en el proceso. Recibió perpetua por sus crímenes, pero una mirada le ocultó que esto no sería cadena demasiados años. Cuando las falsedades fueron apartadas del camino, Gendo realmente era solo un bebé llorón débil y llorón. A cambio de una sentencia más leve, expuso libremente todas las pruebas incriminatorias que tenía sobre CL, incluidos los códigos para hackear las partes de sus notas, que Ritsuko no podía hackear por sí misma. Se unieron a él uno frente al otro en celdas paralelas, mirándose venenosamente como dos serpientes, aunque al menos Gendo pudo consolarse con el hecho de que CL no se estaba beneficiando de su ausencia o encarcelamiento.
La estratagema de Gendo para ganarse unos cuantos lingotes de oro le dio solo lingotes de hierro. Los huevos únicos que terminaron consiguiendo no fueron Faberge como le hubiera gustado, sino duros. Echó un vistazo al CEO de C.L. Lorenz, severamente discapacitado, en la celda frente a él, y decidió a regañadientes su destino de ser mantenido en soledad hasta que la gente olvidara que alguna vez existió y fue declarado lo suficientemente viejo y senil como para recibir un perdón para morir. En casa, al menos aquí en prisión, su legión de Athers no pudo matarlo. Unas semanas más tarde, Misato sufrió un destino similar en el que finalmente fue juzgado por su parte en hacer que Shinji y los otros pilotos vivan una pesadilla. Su lista de delitos también presentó el abuso infantil junto con la conducción temeraria en estado de ebriedad que puso en peligro a muchos ciudadanos en Tokio 3 en múltiples ocasiones. Sintiendo cierta medida de culpa por sus errores a diferencia de Gendo, se declaró culpable y le dieron 15 años en lugar de cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional una vez que hubiera cumplido al menos 10. Sin embargo, sería expulsada de NERV por completo incluso una vez que fuera liberada. Woody Credenation Hikari terminó siendo capaz de expresarse completamente en el escenario con sus asombrosas habilidades de violonchelo, que pudo perfeccionar a la perfección sin necesidad de pilotar un EVA. Él tocaba mientras su nueva esposa Bo, anteriormente Rei, cantaba con el corazón completamente abierto ahora que no había un maestro dictatorial autoritario, para mirar por encima del hombro y obligarla a hacer actos monstruosos con los que nunca hubiera soñado. Su primer álbum fue 5 veces platino y en solo 3 cortos años fueron la primera banda en recibir el galardón nunca antes ganado de más grande que los Beatles. Les permitió ser muy buenos padres y vivir vidas muy plenas con sus 2 hijos adoptivos, Andy y Anna, a quienes Woody encontró con ojos pálidos en un rincón oscuro del orfanato acurrucados, como si fueran los 2 únicos espíritus afines. Andy tenía depresión neural severa y Anna, intenciones suicidas crónicas, pero bajo la paternidad sabia y amorosa de Woody y Bo, rápidamente crecieron hasta convertirse en 2 de las estrellas más brillantes del mundo conocidas tanto por su optimismo como por su responsabilidad madura. Butz y Jessie, anteriormente Kaworu y Mari tampoco lo estaban haciendo mal. Butz consideró ir al espacio siguiendo un complejo curso de astrofísica que duraba generalmente 4 años y terminó en solo 2, pero decidió que esperaría hasta que Andy y Anna y, por extensión, sus propias hijas adoptivas, Emily y Bonnie, alcanzaran la mayoría de edad para unirse a él para que podrían ir todos juntos. En cambio, se convirtió en el pianista de la banda de Woody, mientras que Jessie se convirtió en cantante de respaldo. La voz de Jessie y Bo realmente hizo sinergia para crear el sonido de los cielos. Todavía insistía en que era un guardabosques espacial, donde quiera que fuera y cuando se le pedía que demostrara sus habilidades de vuelo, tomaba una roca gigantesca y la arrojaba al cielo, mientras saltaba a un lado del balancín justo cuando la roca caía y se llevaba lo alto en el aire. Se agarraba a las ramas de un árbol mientras se elevaba pero estaba a punto de caer, usándolo como palanca para impulsarse aún más alto. Hacía varias volteretas y volteretas frontales en el aire, para agregar estilo antes de aterrizar con los pies primero con gracia en un trampolín y dispararse una vez más. Esta vez sacó un paraguas con una mano y lo abrió de modo que, aunque finalmente tocó el suelo, lo hizo muy lentamente y solo después de haber tenido tiempo con su mano libre, para llevarse una manzana a la boca y comérsela a la mitad. Aire, escupiendo las semillas a una paloma con una velocidad asombrosa como un arma. Ver. Volar, anunció Butz con orgullo mientras su audiencia se inclinaba ante su asombro antes de alejarse. Eso no fue volar. Fue caer con estilo. Woody protestaría sarcásticamente cuando incluso Bo quedó boquiabierto por el increíble acto de Butz, secretamente asombrado con su amigo medio ángel por cómo fue capaz de mantener su promesa de reforma después de todo. Pasarían otros meses antes de que se anunciara que Jessie y Bo estaban embarazadas de los hijos biológicos de Butz y Woody, respectivamente. La gran cantidad de radiación que Rei sufrió durante sus muchos apuros con la muerte y la parte de ángel de sus genes significó que ella y Shinji eran biológicamente lo suficientemente diferentes como para no tener que preocuparse por el incesto o los trastornos genéticos en sus hijos.
El primer paso para armonizar ángeles y humanos. Jet solo se fue sin problemas, lo suficientemente seguro como para que el malvado emperador Gendo y su igualmente desdichado canciller Koso fueran encarcelados. Todos estaban gritando como locos cuando los dos gigantescos ángeles Gabriel y Lucifer irrumpieron en la ciudad solo para ser clavados en el pecho y en el último momento por un haz concentrado de plasma sobrecalentado que vaporizó a las bestias casi instantáneamente, sin dejar desorden para la limpieza. Tripulación ni daños colaterales. Un robot jet solo recientemente terminado, se mantuvo orgulloso y erguido mientras el equipo de noticias capturaba hasta la última toma de la batalla de pisotones en la acera en la que la amenaza Ángel había terminado antes de que realmente comenzara. Y con el fangirleo de Maya, todos sabían a quién agradecer por su nueva y mejorada ultra arma y, efectivamente, a pesar de que se tomaron todas las precauciones para mantener la elección lo más imparcial e incorruptible posible, las encuestas votaron unánimemente para que Ritsuko se convirtiera de inmediato en el próximo jefe. Nerf. El día de su ascensión, no vestía ropa elegante. No organizó una fiesta masiva para su élite adinerada, sino una comida modesta en la que todos los ciudadanos de Tokio, y todos los que llegaban de fuera de la ciudad, tenían su parte justa para comer y divertirse. Nunca muy habladora, no hubo ningún discurso aparte de unos modestos agradecimientos a todos los que la llevaron tan lejos. Inmediatamente se puso a trabajar, comenzando con la sección de NERF que controlaba el gobierno japonés y, por primera vez desde la fundación de NERF, nacionalizar los bancos en lugar de rescatarlos egoístamente para dejar al país muriendo de hambre como lo había estado haciendo lentamente durante demasiado tiempo. Pasando días enteros en su oficina en lugar de holgazanear en su mansión como lo había hecho Gendo durante su mandato, Ritsuko dirigió una rigurosa campaña contra los cabilderos corporativos que habían logrado escapar del encarcelamiento junto con Gendo y CL a través de sobornos y mentiras, para garantizar una regulación estricta para todos. Se aprobaron grandes empresas, no solo NERF. Nunca habría otro Gendo y Lorenz bajo su vigilancia, mientras durara. Y el día que se convirtiera en otra Gendo, alguien la cazaría. Los EVAs se desarmaron en su mayor parte y se usaron como piezas después de una cuidadosa descontaminación, mientras todo el país de Japón estaba desmilitarizado, y la mano de obra adicional se invirtió en tecnologías futuras en su lugar, ya que el mundo se apresuró a producir más jets solo para que sus pilotos nunca tuvieran sufrir más. Los pilotos de EVA restantes, una vez relevados de sus funciones, recibieron una bienvenida de héroe y una propiedad de por vida como recompensa junto con una terapia autorizada, que Gendo había tratado de eliminar en un intento de acelerar la desaparición del mundo. Sus sacrificios nunca serían olvidados y quedarían inmortalizados tanto en la memoria como en la vida, por sincronizarse con un Evangelion al que se le otorgó exitosamente la vida eterna. Una parte del deseo de Yui, darle este increíble regalo a Shinji, para que pueda sobrevivir a su viejo, para sobrevivir y ver una edad mejor. Ritsuko solo estaba contenta de que esto llegara más temprano que tarde. Solo Jet puso al mundo bajo el control humano una vez más, ya que Ritsuko, en la cima de su éxito, se aisló en un laboratorio durante todo un año sin conocer a nadie, causando gran temor y preocupación entre las filas de trabajadores que tenía bajo su mando. Un año después y en un ataque de desesperación, la oficial Maya bajó corriendo las escaleras y derribó la puerta del laboratorio a patadas, a pesar de las órdenes de Ritsuko de que todos no se preocuparan por ella y disfrutaran de un merecido descanso después de todo lo que habían pasado. Lo que vio la hizo casi tan feliz como para morir. De pie junto a Ritsuko, cansada pero increíblemente satisfecha, que aún sostenía una llave inglesa en sus manos temblorosas con los restos rotos de las unidades EVA 0, 1 y 2 detrás de ella, estaban tres mujeres de pelo corto también con batas de laboratorio. Dos morenas y una peliazul oscura. La única mujer sonriente de cabello castaño mucho más joven que las otras dos. Yui, Naoko, Kyoko. Maya preguntó vacilante, medio esperando que estos productos de su imaginación desaparecieran en el segundo en que hablara para que todo esto fuera un sueño. Yui Kari simplemente se acercó a la ahora temblorosa Maya y simplemente sonrió mientras tomaba la mano de la recién ascendida mayor y la estrechaba suavemente. Todavía tan adorable como siempre. Maya.
La madre muerta hace mucho tiempo de Shinji comentó en broma. Haría falta un buen ojo para que alguien viera que la piel de Yui era de hecho un tipo especial de plástico diseñado para ser casi indistinguible, y una radiografía minuciosa para ver que no eran vasos sanguíneos debajo de esa fina lámina de plástico, sino miles de vasos sanguíneos. Sobre miles de cables, dientes y engranajes. Al igual que Shinji, no envejecería y con su nuevo cuerpo cibernético, tendría una resistencia mucho mayor que la mayoría de los humanos, así como la capacidad de respirar incluso agua, o la mayoría de los otros gases tóxicos sin daño gracias a un filtro de aire incorporado. Todavía necesitaba comida y descanso, aunque mucho menos. No le importó ni un poco a la hora feliz Maya, que nunca se había sentido tan feliz en su vida, mientras le devolvía el abrazo a Yui. La vida no se definía por simples funciones, sino por un alma y la capacidad de decidir y ser uno mismo. No necesitaba pedirle a Ritsu Senpai una explicación científica compleja sobre lo que había hecho. La pila rota de Eva y el dulce e inocente encanto de Yui decían más que suficiente. Un Eva era simplemente una jaula de almas, como un cuerpo. El alma hizo a la persona, así como un caballero hizo la armadura que llevaba. Todo lo que se necesitaba era otro cuerpo capaz de contener el alma y capaz de más funciones humanas para que Ritsuko resucitara a Shinji y a su propia madre, sin destruir la tierra en el proceso. Gendo lo llamaría antinatural y en contra de la ciencia, ya que esto solo es una imitación barata de su amada esposa. Maya lo llamó ingenioso. No importaba que no hubiera piel y solo plástico. No importaba que solo hubiera metal y alambres en lugar de venas y arterias. Yui, el orgullo y la alegría de Nerf habían regresado. Ella estaba de vuelta y todo estaba bien una vez más. Una persona no era su cuerpo o lo que poseía. Una persona era sus pensamientos, sus experiencias, sus decisiones. Yui siempre había estado aquí viva. La larga lista de victorias de Shinji y sus actos heroicos quedaron como prueba de ello. Estoy orgullosa de ti, mi amada hija, simplemente dijo Naoko Akagi, sin saber qué más decir en esta conmovedora reunión familiar. Espero que puedas perdonarme por lo que he hecho. Ya tengo madre. Ya tengo. Ahora volvamos todos. Nerf se fue y ahora Heir nos necesita. Hyoko Zeppelin Soryu de cabello azul simplemente asintió y sonrió mientras seguía al grupo escaleras arriba. No era muy habladora, y nunca lo sería. Y aunque más tarde se sentiría descorazonada al enterarse de todas las atrocidades que su hija había cometido antes de desaparecer para nunca más ser encontrada, algo profundo en su memoria a largo plazo de los años confusos que pasó como un alma sin cuerpo en Eva 2 todavía la atrajo a decir las palabras que nunca tuvo la oportunidad de decir mientras su hija todavía estaba con ella. Estoy orgullosa de ti, Asuka. Eres una buena piloto. A una gran distancia, en otra parte de Japón, una sacerdotisa sintoísta de cabello oscuro, que realizaba sus oraciones diarias sintió una cálida y difusa ola de afecto, mientras apagaba la llama del ritual sagrado, para comenzar a preparar los juegos de té para los invitados que llegaban. No sabía qué era, pero sabía que algo maravilloso había sucedido en alguna parte. Alguien estaba profundamente agradecido por algunas de las cosas que su yo del pasado había logrado. Y aunque ella nunca sabría para quién o para qué, todavía puso un resorte en su paso por el resto del día. El final de una historia era el comienzo de otra. Dejando a un lado su acento germánico por uno más tradicionalmente japonés y luego, haciendo que su cabello previamente pelirrojo, se volviera negro permanentemente con la ayuda de una cirugía, Rei no continuó quedándose con Itoni, la chica cuya vida había salvado. Ella era la invitada de honor en las exquisitas fiestas de té y desfiles de moda a los que la chica de cabello verde se veía obligada a ir sola con solo completos extraños a los que no les importaba un carajo como compañía. Omura, mi última mejor amiga, tenía cabello oscuro y ojos misteriosos como tú, Rei. Al igual que tú, ella nunca se puso por encima de nadie y siempre quiso hacer lo correcto. Pero luego me dejó y me dijo que no la buscara. Ito me explicó un día sobre un agradable fuego cálido, mientras ella y Rei compartían otro vaso de refrescante té de hierbas y un plato de sushi finamente preparado adornado con wasabi. Y después de eso, Madoka y mis otros amigos de repente comenzaron a ignorarme como si fuera mi culpa.
Lamento tu pérdida, Hitomi. Me quedaré aquí contigo por siempre y para siempre. Soy un buen amigo. Rei solo pudo prometer mientras tomaba una servilleta y limpiaba las lágrimas de su amiga por ella. Comenzó a darse cuenta de que el sushi y otras tradiciones japonesas eran bastante elegantes cuando llegabas a conocerlas un poco. Y si las tablas nacionales de esperanza de vida, incluso después del impacto, sirvieran de algo mucho más saludable también. Decidió, como penitencia por los años que pasó criticando a Japón como un mocoso desagradecido, tomar una parte más activa en aprenderlo todo. Entonces Rei Ino comenzó a practicar kendo. Pronto pudo cortar acero como mantequilla con su espada, y con el trabajo que tomó en la comisaría del distrito de Juban, para continuar su lucha contra la injusticia, gastó su primer sueldo para construir un santuario ornamentado y tradicional al que denominó el Santuario Ikawa. En el vasto patio trasero hasta entonces vacío de la mansión de Hitomi. Hitomi también se veía genial con un atuendo de Shrine Maiden, y le encantaba poder conocer a tanta gente nueva y emocionante todos los días. El lugar donde los ricos y los pobres se reunían para presentar sus respetos mutuos a los espíritus que velarían por ellos eternamente. Y un lugar donde Rei iba sola todos los días para hacer las paces con sus propios padres, que merecían sus simpatías a pesar de la infancia difícil que tuvo. La autoproclamada extravagante pero muy seria líder rubia del escuadrón de Rei se llamaba Minako Aino. Su nombre en todas partes tan bonito como su apariencia y voz. Su experto forense y patólogo, así como experto en informática, todo en uno, Ami Mizuno. Su corto cabello azul recordándole a Rei que ella no fue la primera Rei en existir. Solo podía rezar para que Rei y Shinji fueran felices juntos, lo cual hacía todos los días en su santuario. Luego estaba su maestro de balística y luchador principal, Makoto Kino. No se podía decir mucho de ella que no se pudiera decir también de la ahora inexistente Asuka Langley Soryu. Ambos exaltados de temperamento rápido con temperamentos desencadenantes del cabello, aunque Makoto al menos sabía ir tras los matones correctos y tenía amigos para detenerla. La segunda al mando y perfiladora por sus impresionantes dotes de empatía a pesar de su leve torpeza, era otra rubia. Su propensión a encogerse de miedo incluso ante amenazas menores, nada que Rei no hubiera visto antes. Y pensé que Shinji era un cobarde, murmuró para sí misma antes de recordarse a sí misma que estaba aquí para ayudar a su equipo a hacer lo mejor posible y compensar sus errores pasados. Terminaría convirtiéndose en la más protectora del equipo 10, la acertadamente llamada Usagi Tsukino. Ella es un poco idiota, pero es mi idiota y nadie le pone una mano encima. Rei insistía furiosa para sí misma cuando durante un tiroteo, su compañera de equipo fue clavada en el pecho por un disparo, y ella se vio obligada a cargar a la rubia chica fuera del edificio, disparando a sus atacantes todo el tiempo, a pesar de lo fácil que hubiera sido dejarla atrás, siendo superada en número 10-1 con sus atacantes, que la tenían a ella y a su amiga casi completamente inmovilizadas. Quizás vio a Usagi como Shinji 2-0 y una segunda oportunidad para probarse a sí misma. ¿Quién sabía en este punto? En cualquier caso, aunque tenía un profundo respeto por todos los miembros de su escuadrón, pero Usagi y ella eran algo completamente diferente. Fueron juntos a todas partes incluso después de que terminaron el trabajo, con Hitomi capaz de participar plenamente en todo, por supuesto, y pudieron entenderse como ningún otro. Y gradualmente, con la ayuda de Rei, Usagi pudo pasar de ser la carga en casi todas las misiones, que necesitaban ser cuidadas a ser la segunda en cargar cada vez, incluso por delante de su líder Minako, marcando con confianza justo detrás de Rei sin miedo alguno. Mientras ayudaba a Rei a superar los últimos problemas de ira, que aún le quedaban de sus días amargos como un prodigio abandonado bajo el constante abuso de sus padres, de modo que aunque la ex piloto de Eva nunca fue completamente domesticada, el fuego que ardía dentro de ella innegablemente ya no estaba. La llama de la venganza sino de la justicia en su lugar. La hizo más razonable y más decidida a confiar en sus amigos y corregir el mal que nunca. Estaba eternamente agradecida con Usagi por ayudarla a darse cuenta de esto.
El escuadrón de Minako solía tener un uniforme de policía adecuado, pero después de que esto hizo que el público les tuviera mucho miedo y estuviera ansioso por cerrar todo el departamento de policía en el que no tenían fe, cambiaron sus atuendos para que fueran mucho más amigables para los niños. Cada uno de ellos tenía trajes y faldas de marinero blanco, no minifaldas, en el lugar donde deberían haber estado sus chaquetas de policía, y tiaras chapadas en oro en lugar de sus insignias. Por supuesto, acorde con su nuevo nombre y su posición como la más sexy del grupo, Rei tomó la falda roja mientras que Minako tomó naranja para destacarse como líder y Makoto tomó verde militar para acompañar su cabello y su valor. Ami y Usagi ambas tenían azul, el color de la mansedumbre y la modestia, para mostrar que eran más tropas de apoyo que combatientes principales, aunque eso no era necesariamente algo malo. Hizo que ser oficial de policía fuera mucho más divertido y que el público estuviera mucho más abierto a la idea de que la policía no era inútil. Les proporcionó más protección que los chalecos de Kevlar. Como Rei aprendió una vez, se dio la vuelta para ayudar a Usagi a desangrarse, dejándola completamente expuesta a un artillero oculto que alegremente levantó su arma. El enamoramiento de Gunner le impidió atacar. El bandido distraído fue luego clavado con una patada en la cara, corazones de amor en sus ojos mientras se desmayaba. El distrito de Juban era un remanente del viejo mundo. Un fragmento de tierra que los impactos habían afectado menos gravemente de todo Japón y el mundo. Era una ciudad encantadora llena de vistas lujosas y regordetas, pero su riqueza y belleza restantes la convirtieron en la guarida de los criminales en todas partes. Algunos de esos criminales acabaron con la mayoría de los padres de las chicas de la pandilla alegre de Rei, dejándolas huérfanas para valerse por sí mismas. Sin embargo, los padres de Usagi hicieron que golpearan a su hija varias veces con una vara y la arrojaran de su casa avergonzados después de que obtuvo una calificación demasiado baja para ingresar a la universidad en la que querían que ingresara. Las lesiones resultantes dejaron a Usagi en cuidados intensivos durante varios meses, ya que se rompieron múltiples costillas y articulaciones. Era la causa de gran parte de su aparente falta de coraje y el vínculo que la conectaba profundamente con Rei. Aquí se pueden encontrar científicos malvados, hombres de negocios corruptos en rascacielos oscuros, monstruos con superpoderes y casi todo tipo de seres humanos y no humanos con la etiqueta villano. Bueno, no por el público felizmente inconsciente, pero esa era la razón por la cual el distrito de Juban necesitaba urgentemente una aplicación de la ley adecuada que se había descuidado durante mucho tiempo durante los impactos donde gran parte del presupuesto de la ciudad tuvo que pagarse a Nerf y CL. Fue esta combinación de factores junto con Hitomi y Usagi lo que hizo que Rei decidiera que ahí era donde se encontraba. Ella devolvería este pozo negro arruinado a su antigua gloria o moriría en el intento. Las situaciones de vida o muerte no eran nada nuevo para ella y ahora que ya no era piloto, todavía pertenecía al campo de batalla, protegiendo a la mayoría sin privilegios como miembro de la minoría privilegiada. Un simple trabajo detrás de un escritorio, engordando y holgazaneando no era su vida. No mientras Usagi, a pesar de su suave y recatada cobardía, estaba dispuesta a ponerse de pie y pelear de todos modos y cuando Omura aún no había regresado. Rei y su pequeño escuadrón sin apoyo, los bonitos guardianes marineros, se enfrentaron a todo tipo de criminales que intentaban sacar provecho de la paz de no más impactos. Como Shinji había tratado de enseñarle en su día mientras aún estaba con ella, el equilibrio era un factor vital que siempre se podía inclinar. Puede que no haya habido más ángeles, pero la derrota de los ángeles solo dejó más amenazas. Saqueadores, estafadores y asesinos a sangre fría estaban en un crecimiento acelerado ahora que solo Jet mantenía a raya a los ángeles. El equipo de Rei eliminó a docenas de ellos, tratando cuando fue posible de negociar y no matar, pero descubriendo que muchos eran tan irrazonables como lo había sido Asuka en sus propios días, culpables como acosadora psicótica. Rei los luchó bien, habiendo sido ella misma uno de ellos. Como el nuevo intermediario del equipo y el sexto sentido que proporcionó el eslabón perdido entre los abrasivos, groseros y temerarios Makoto y Minako y las tímidas y blandas Ami y Usagi, las bonitas guardianas finalmente encontraron su ventaja competitiva para superar su incompetente mediocridad por fin.
Rei Ino lideró a su equipo sin liderazgo, resolviendo los pequeños conflictos destinados a surgir entre cualquier grupo de amigos bien intencionados, dejando las órdenes reales a Minako. Siempre era la primera en cargar en cualquier pelea, y la última en huir mientras apresuraba a sus amigos al último bote salvavidas, y verificaba que todos estuvieran a salvo antes de saltar ella misma mientras el barco enemigo se incendiaba detrás de ellos. Aunque tenía buenas notas en ciencias y matemáticas en Alemania, Ami seguía siendo, en última instancia, la mejor estudiante. Rei a menudo describía al matemagician de cabello azul como alguien tan frío como el hielo. Aunque podía y aún podía golpear el cráneo de Shinji lo suficientemente fuerte como para romper su nariz en sangre, Makoto podía arrojar autos sobre una pared de 3 pies y patear una puerta de metal de 2 pies. Qué electrizantemente aterrador. Rei se estremeció cuando el experto en balística de cabello castaño tomó la bazuca del enemigo y la levantó con una mano como si fuera un juguete. Sus habilidades sociales habían mejorado, pero era evidente que nunca igualaría los encantos con Usagi, a quien poco a poco se dio cuenta de que nunca habría conocido si Shinji nunca se hubiera ido. Se esforzó mucho para agradecer a Shinji por su difícil decisión en la siguiente oración junto al fuego sagrado en su santuario. Y no hace falta decir que había una razón por la que Misaki Maya y no ella dirigieron sus batallas de pilotos en Earth, y ella nunca desearía arruinar sus nuevas relaciones por las que había trabajado tan duro desafiando a Minako. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, la presencia del alma de fuego de Rei Ino siempre fue bienvenida en la escena del crimen de la batalla. Ser presa de la gratitud después de encontrar un grupo de amigos tan justos después de empañar su reputación hizo que Rei fuera intrépida. No era su habilidad de combate, su ingenio o sus habilidades persona a persona aún por debajo del promedio lo que los protegía, sino su propia vida. El jefe de la mafia que había sido sobornado por algunos miembros restantes de CL que habían evitado el arresto, se enteró de esto de la manera más difícil después de que él le disparó 3 veces en el hombro con su arma, pero aún podía hacerlo a pesar de sus heridas y su propia arma de munición para inmovilizarlo y lo estranguló con fuerza hasta que le dijo dónde estaban escondidos todos sus amigos. Hablando de CL. El siguiente punto de inflexión en su vida llegó cuando, una vez más, estaban tratando de iniciar la instrumentalidad humana con el poder de 5 piedras altamente energéticas que habían encontrado en un conjunto inexplicable de ruinas en la luna. Rastrear y destruir las piedras a toda costa antes de que CL destruya la Tierra era la prerrogativa del escuadrón de policía del distrito Pretty Guardian Hunban, ahora muy respetado, que era incluso lo suficientemente popular como para tener una serie de dibujos animados como tributo a su fuerte habilidad para hacer cumplir la ley. La búsqueda fue larga y angustiosa y el descubrimiento, desalentador por decirlo menos. En un área sombreada de un espeso bosque en el país secreto de Birmania, CL había puesto a sus mejores hombres a cargo de proteger su intento final de esclavizar a la humanidad y las probabilidades estaban en contra de los amigos de Rei y de ella. Pero algo en el alma de la nueva Rei le dijo que esto era a lo que le había llevado todo su propósito. Su deber para ella en el lugar de la anterior Rei, desde que ahuyentó a la pobre Peliazul con su negligencia e indiferencia. Su último y agotador rito de penitencia por sus fechorías pasadas, para convertirse verdaderamente en la nueva y mejor persona que pretendía ser. Rei podría haberse ido, pero le había pasado su manto metafórico a Asuka para que heredara su legado. CL, las mentes maestras detrás de la mente maestra de Nerf, terminaron aquella hora. Sin tiempo para pedir refuerzos, y la señal se interfirió de todos modos gracias a la astucia de CL, al colocar balizas de interferencia a varias millas alrededor de su nueva base secreta. Rei Ino ofreció una breve oración a los espíritus. No llegó ninguna señal, pero sus amigos sin duda se sintieron mejor por ello. Luego corrió al ataque con sus amigos siguiéndola de cerca. Lo hicieron bien, cada uno llegó a una de las 5 habitaciones, donde se guardaban los cristales para terminar de encender el arma definitiva que, incluso sin la ayuda de Rei Ainami y Kaworu Nagisa, iniciaría la instrumentalidad. Cuando cayó el último guardia y se agotó la última bala de la pistola de Rei, logró, a pesar de sus muchas balas y heridas de arma blanca, acercarse al cristal rojo de su habitación, que según el escáner contenía una gran cantidad de mineral de Marte.
Junto a ello, su sensación de victoria duró poco, ya que más personal de CL inundó una puerta lejana y reveló que aquellos a los que había vencido no eran más que la vanguardia. Ve y dispara a los cobardes. Solo estás matando a una niña. Ella susurró débilmente pero con confianza, mientras se las arreglaba para escuchar el sonido del fuego de una ametralladora, para arrancar el cristal de su lugar entre un tornillo de banco. Qué bien se sentía morir en la batalla, salvando a otros en lugar de que fuera al revés por una vez en su vida. Ahora sabía por qué Shinji logró hacer su trabajo tan bien a pesar de su odio por todo lo relacionado con Nerfieva, y superarla a pesar de no tener entrenamiento. Porque nunca se deprimió por completo, y siempre se las arregló a pesar de sus dificultades, para cocinar buenas comidas y tocar buena música para ella. Cerró los dedos con fuerza alrededor del cristal marciano rojo, cuando una tormenta de plomo atravesó el aire directamente hacia ella. Esperaba que si lo aplastaba lo suficientemente fuerte, podría romperse antes de que las balas la alcanzaran. Pero entonces sucedió lo impensable. El fenómeno impensable más extraño que cualquier rareza que había soportado en Nerf incluso cuando tomó su encuentro con el ángel Azuriel en la ecuación. La piedra de sentimientos increíblemente sólida se hizo añicos sin que ella necesitara poner todas sus fuerzas para agarrarla. En pequeños pedazos que parecían disolverse a medida que el tiempo parecía volverse borroso. Mientras la piedra se resquebrajaba, sintió que la esencia misma de todas las cosas calientes la atravesaba desde el corazón hasta el alma. Quemó. Más caliente que cuando su Eva se incendió y estaba gritando para que Shinji viniera y la salvara como un patético cobarde. Pero ella no gritó a pesar de la agonía ardiente con la que todo su cuerpo se destrozó. Algo en la ola de aguda incineración pareció comunicarle silenciosamente a su mente que si cualquier otro ser vivo además de ella hubiera tocado esa piedra, de hecho sería un montón humeante de cenizas. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, la piedra apreció su acalorado orgullo, su ardiente pasión, su feroz y abrasadora devoción a sus nuevos amigos, que aplastaron toda resistencia y la volvieron desinteresada. Ella se salvaría. Ella no moriría. La única vez que no le importaba si moría mientras otros pudieran vivir, su recompensa era la no muerte. El calor se volvió reconfortante en lugar de doloroso. Como un caluroso día de verano bajo una palmera comiendo helado en la playa. Su mueca se transformó lentamente en una sonrisa, mientras el tiempo parecía recuperar muy lentamente su velocidad normal, y las balas que ahora estaban a centímetros de golpear su cuerpo desprotegido fueron consumidas por un abrasador anillo de llamas crepitantes. Aunque no tenía idea de lo que acababa de suceder, la misma fuerza telepática que había anunciado su exención de ser quemada hasta convertirse en una patata frita una vez más la animó sin palabras. Ella siguió su guía mística y levantó su mano derecha que inexplicablemente ya no sangraba, cuyas heridas de alguna manera se habían cerrado milagrosamente cuando el enorme ejército de élites de CL con armaduras pesadas se quedó boquiabierto y los ojos se le salían de las órbitas debajo de sus casi impenetrables máscaras de titanio. Menos de un segundo después, y no tenían emociones en absoluto. Ni siquiera hubo tiempo para un grito cuando varios miles de grados infernales los envolvieron a todos, y en el tiempo que le tomó a Rei luchar sin esfuerzo, para ponerse de pie con todas sus heridas curadas, no había nada más que humeantes montones de ceniza donde un poderoso batallón, que fácilmente podría haber dominado incluso Nerf una vez estuvo de pie. Mientras esto sucedía, el regimiento CL en las cámaras del cristal azul fue aprisionado en enormes bloques de hielo por una tímidamente radiante. Brillantes destellos de luz blanca redujeron a meros átomos a los ocupantes de la habitación del cristal amarillo sin minaco. Y varios miles de voltios de chispas de trueno, suficientes para hacer que incluso el legendario dios Zeus pareciera insignificante en comparación, convirtieron los protectores del cristal marrón en papilla mientras Makoto, con el ceño fruncido sin piedad, se limpiaba el polvo de la cara.
y un gigantesco tornado de cuchillas conjuradas mágicamente de un metal más duro que una armadura perforada con diamantes, piel y hueso, mientras los restos del cristal gris se derretían en la mano libre de Usagi, su otra mano apretada en un puño agresivo, para mostrar a los pocos sobrevivientes de su mortífero atacar lo lejos que la había llevado el duro pero justo entrenamiento de Rei desde su primer día, en el que apenas superó las partes físicas y teóricas de su examen policial. Tomaron debida nota y rápidamente arrojaron sus armas con la cabeza entre las manos mientras Usagi se reunía con los demás en el salón principal y salían corriendo del edificio cuando los últimos rayos de sol comenzaban a desvanecerse. Sabiendo por experiencias pasadas que los CL eran despiadados y no se podía confiar en ellos, Rei se quedó atrás mientras sus amigos con sus nuevos poderes salían volando del bosque. Dejó caer una lágrima mientras se agarraba el pecho dolorido. Luego, con lo último de la misteriosa habilidad que le había prestado el cristal, arrojó una lámina de fuego rugiente a toda el área del bosque birmano que rodeaba la base final de CL. Había visto en su camino que todavía había montones de valiosos cristales en el interior. Codicia. El vicio peligroso que mató a Gendo, Nerf, CL y su yo anterior que ella consideraba como muerto. Se imaginó mientras echaba una última mirada para asegurarse de que todo estaba realmente ardiendo, una chica alemana con un vestido amarillo y tacones, dando una patada brutal al completamente inocente Toji de cabello castaño que solo estaba tratando de recuperar su sombrero y sus gritos infantiles. Mientras ella también estaba consumida por una agonía infernal. Adiós CL. Adiós Asuka. Que los pocos nobles sacrificios que hiciste nunca sean olvidados. Humildemente elogió mientras volaba con el resto de sus amigos, pensando que estaban en casa y secos, y no podían esperar para contarle a Hitomi todo sobre su misión, y sus nuevos poderes que prometió usar solo para el bien. No habían llegado muy lejos cuando una brillante explosión de pura energía cósmica los derribó a todos desde el cielo, y los devolvió al sucio suelo de un claro. Un enorme Eva gris improvisado y destartalado del tamaño de un rascacielos de 50 pisos los estaba esperando. Y dentro del gigante biotecnológico, nada menos que la mano derecha de Gendo, el Dr. Koso. Un Ritsuko masculino, sin humanidad. Todavía tenía las marcas de varias marcas de prisión, y todavía estaba vestido con un traje de prisión. No había nada más que odio hirviendo en sus ojos como túneles. Ustedes, niños, necesitan saber cuándo es el momento de dejar de entrometerse en asuntos de adultos. Gritó mientras giraba su máquina de matar contra los maltratados policías menores de edad, ni siquiera su ropa atractiva pudo calmar su furia. Ahora toma tu castigo como buenos niños pequeños. Se rió como un maníaco mientras abría la boca y preparaba su dispositivo sin rostro para derribar a los tontos que habían visto arruinado el trabajo de su vida. Podría haber obtenido tanto en impuestos de su régimen si se concretó, que ahora no lo hizo. Lo que estás haciendo es enfermizo e inhumano. ¿Por qué estás haciendo esto? Rei preguntó débilmente, sabiendo que ella y su equipo gravemente herido estaban condenados y que habían usado todo su poder en la batalla anterior. Pero, bueno, si iban a salir, al menos podrían salir con una frase mala y cursi como lo último que escucharon. Y tal vez, había un 0,00000001% de posibilidades de que la mente lógica de un científico pudiera escuchar la lógica. El científico resultó tener tanta lógica como un paciente traumatizado con muerte cerebral que se había caído de un edificio de 300 pisos, para aterrizar sobre concreto duro sobre su cabeza. Quizás la única explicación de por qué incluso podía pilotar. Incapaz de resistir la oportunidad de hacer una burla burlona, para mostrarles a estos pequeños mordedores de tobillos que se portan mal, que los adultos responsables como él gobiernan el mundo y siempre lo harán. Tenemos que tener dinero, respondió mientras preparaba su rayo asesino una vez más cuando Rei, demasiado lisiada para soportar, ofreció sus condolencias espirituales finales como el amigo del grupo por un paso seguro a la próxima vida a la que podrían ir. Luego, el suelo debajo de él comenzó a temblar violentamente, cuando una fuerte tormenta de rocas grandes y apiladas de la nada cayó sobre su Eva.
El combo espontáneo de terremoto y deslizamiento de rocas fue suficiente para derribar su EVA, y estaba a punto de volver a estabilizarse cuando, de la tierra, brotaron enormes enredaderas para retenerlo por completo en el lugar, para que no pudiera hacer nada, como un bastón brillante. Empuñado en manos de un misterioso extraño vestido con un smoking oscuro y una máscara, fue aplastada repetidamente en su placa de pecho hasta que finalmente sus sistemas de energía se descontrolaron, inhabilitando a su piloto junto con él. Rei se dio cuenta, sin necesidad de preguntar, que su corazonada de que podría haber un sexto cristal desafortunadamente era correcta. Sus amigos habían mencionado que los cristales que encontraron contenían minerales de Mercurio, Venus, la Luna y Júpiter, respectivamente, junto con su cristal de Marte. Ellos, y por extensión la inteligencia limitada que se les suministró, olvidaron la Tierra. ¿Quién eres tú?, preguntó Rei, ahora el único miembro consciente de su escuadrón después de que todos los demás se habían desmayado por el agotamiento y el dolor. Estamos agradecidos por tu ayuda, pero ¿por qué nos salvaste? La figura aterrizó muy lentamente a su lado y con cautela se deslizó hasta ella, temblando todo el tiempo. Luego, con mucha vacilación, se quitó su elegante máscara de bola negra para revelar el rostro pecoso y nerviosamente fruncido de Toji Suzuara. Todo su cuerpo temblaba mientras lograba reunir el coraje para ayudar a Rei a levantarse, sabiendo muy bien por su joven que su temperamento era muy rápido. Luego dio un paso atrás y levantó las manos como para protegerse del golpe que sabía que se avecinaba, sus gestos tímidos en completa yuxtaposición con su atuendo increíblemente respetable y cuidadosamente organizado. Toji. Rei se las arregló para balbucear mientras él cortésmente se inclinaba y asentía, pero luego sacó del bolsillo derecho de su smoking una tarjeta de identificación decorada que casi dejó caer con lo inestables que estaban sus manos mientras la sostenía para el acosador, terrorista y enamoramiento secreto de su infancia, todo en uno. Para ver. Mamoru Chiba. Rei leyó en silencio, mientras Toji sacaba de los pliegues de su smoking una sección de periódico que una vez más levantó, sabiendo lo que sucedió la última vez que estuvo cerca de Asuka cuando ella no estaba de buen humor. También se incluyó en su identificación la confirmación de que él también era un PC del distrito de Juban, que había comenzado a trabajar hace solo unas semanas. El recorte de periódico detalla cómo, junto con Asuka, la totalidad de Tokio 3 pensó que él también era un monstruo, por dejar que Shinji soportara el abuso que cometió y se quedó de brazos cruzados sin hacer nada, mientras que sus propios modales en sus días como el llamado amigo de Shinji no estaban vacíos. Rudeza tampoco. A Misato realmente le gustaba culpar a todos excepto a sí misma, y Rei solo sacudió la cabeza con sincera simpatía cuando Toji o Mamoru, como claramente ahora prefería que lo llamaran, regresó a su lado una vez que bajó los brazos por completo, y sonrió para mostrar que era inofensiva. Y colocó su mano sobre su hombro. Sintió que su fuerza volvía por completo, cuando finalmente él se retiró con una reverencia, e hizo lo mismo con el resto de sus amigos. ¿Conoces a este extraño, Rei? Minako preguntó sospechosamente una vez que su toque la devolvió a la conciencia, y él retrocedió a una distancia respetuosa una vez más. Sí. Retírense, amigos. Este hombre fue lo más parecido que tuve a un compañero mientras crecía. Estoy muy contenta de que haya regresado. Sí, aunque era cierto que Shinji era el chico con el que pasaba más tiempo. Pero incluso eliminando de la ecuación lo desagradable e injustamente que ella lo había tratado, él era, con todo respeto, un muy buen amigo en el mejor de los casos. Ella lo amaba y siempre lo había hecho, pero no estaba enamorada de él. Tal vez esto explicaba por qué ella no solo presionó sus labios contra los de él, sino que esperó torpemente a que él lo hiciera. Trató de forzar un romance cuando una amistad habría sido más adecuada y, al hacerlo, derribó a la pareja potencial que tenía ojos para ella. Tenía que admitir la forma en que Toji todavía la idolatraba incluso después de que ella lo pateara, y la forma en que andaba a tientas era un poco divertida en el buen sentido. Y su infalible dedicación a su hermana pequeña, era como si fuera más un padre para Sakura, que el propio padre de Asuka para ella. Era dulce. Toji era un niño inmaduro pero un hombre de familia obsesivo. Algo que no se podía decir de ningún otro chico que hubiera conocido, ni siquiera desafortunadamente de Shinji.
Y tampoco mal parecido, ni siquiera en su juventud. Los años realmente habían sacado a relucir sus rasgos más finos, a pesar de su eterna juventud como ella, al igual que su increíblemente formal elección de atuendo, que era un completo 80 de su ridícula gorra de béisbol, chándal y chaqueta. Es bueno verte, Toji. La sacerdotisa sintoísta simplemente declaró, incapaz de expresar con palabras lo agradecida que estaba de volver a verlo. Gracias por salvarnos. Él simplemente asintió cortésmente. Si tienes algo que decir, solo dilo. Me alegro de volver a verte. De verdad que lo estoy. Ella trató de decirle alentadoramente que aún sin pronunciar una palabra, sacó de su otro bolsillo una caja negra. Sostuvo la caja ante la desconcertada multitud de sus compañeras policías, y la abrió para revelar un anillo de plata reluciente con un pequeño diamante incrustado en su centro. Luego, sin siquiera respirar mientras su boca permanecía bien cerrada todo el tiempo, se inclinó sobre una rodilla y sostuvo el anillo, mientras los amigos de Rei observaban con asombro y celebración total por su afortunada amiga, quien estaba sonrojada como el rojo en su falda. Este fue más que el día afortunado en el que finalmente encontró a su amor perdido como Shinji encontró el suyo. Rei reflexionó amablemente mientras sin pensarlo un momento tomó el anillo con decisión. Su pasado, presente y futuro. Sus fracasos. Sus logros. Su eventual realización de sus faltas y los esfuerzos que hizo para reformarse. El hecho de que, al final del día, sus defectos fueran tan definitorios como sus buenas cualidades. Todo había dado un giro completo para Rei Ino, cuando se puso el anillo en el dedo, y colocó su mano en la de Toji vestido con smoking, ahora Mamoru, mientras su escuadrón comenzaba a salir del bosque. Su propósito no terminó con el fin de Nerf, Cell y Los Ángeles. Comenzó. El final fue el principio. Y así concluye la primera historia que he logrado completar. Espero que hayas disfrutado el viaje. Sé que tengo y estoy agradecido con todos ustedes por llevarlo conmigo. Mira, una de las cosas que personalmente nunca podría soportar en los programas de superhéroes es el hecho de que el héroe mantiene su identidad en secreto y no recibe ningún tipo de recompensa por todo el bien que ha hecho. Pasan toda la noche luchando contra el mal y salvando el mundo, y al día siguiente los castigan porque reprobaron un examen a pesar de que tenían una razón perfectamente legítima y sus padres no estarían vivos para castigarlos si no salvaran la vida. Mundo. Diablos, el maestro no estaría vivo para dar la prueba. Así que debo preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué a los héroes no se les paga por su arduo trabajo? ¿Por qué no se rebelan y así la gente sabrá que no se interpondrá en su camino cuando luchan contra los malos, en lugar de tratar de defender a los malos, e incluso puede indicar a la policía y al gobierno qué criminales atrapar? Incluso sin su intervención. Quiero decir, en muchos programas, el demonio todopoderoso necesita mucha ayuda de estúpidos ladrones sin experiencia en combate para volver a despertar, nada con lo que la policía no pueda lidiar si supiera a quién perseguir. El héroe se rebeló. Los héroes no necesitan un título ni calificaciones altas en los exámenes. Han salvado el mundo y eso ya es un servicio valioso en sí mismo. Si a los soldados se les paga para luchar por su país, a la policía se les paga para vigilar las calles y a los médicos se les paga para tratar enfermedades, ¿por qué no se les paga a los héroes? ¿No te parece un poco injusto? Es posible que algunos héroes realmente quieran ser desinteresados, pero incluso ellos necesitan comer y descansar y, a veces, comprar equipo. De hecho, la razón por la que muchos héroes se convierten en villanos en primer lugar es porque sienten que nadie los aprecia. Y la investigación científica muestra que las personas necesitan el contacto humano y la aprobación para estar saludables. El punto final que creo que me gustaría señalar es que muchos de los personajes de Evangelion estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La violencia y la pasión ardiente de Asuka, cuando se suponía que su Eva era el que hacía la mayor parte de la lucha real y no ella, en realidad inhibió sus habilidades de pilotaje y, por supuesto, a sus compañeros pilotos Shinji y Rei, ya que les quitó la mayor parte de su fuego. Si pudiera estar en un entorno donde su motivación ardiente pudiera usarse para motivar a otros y contra sus enemigos en lugar de sus amigos, probablemente lo habría hecho mucho mejor.
No es que eso sea una excusa para su comportamiento inexcusable, por supuesto. El propósito de Kendo de traer de vuelta a su esposa era noble. Descuidar a su hijo y querer destruir el mundo en el proceso, no lo fue. Así que muchas gracias a todos por leer y a todos, que tengan un buen día. Eso sería todo y sin más que decir goodbye.